Buenas noches, amigos y amigas televidentes. El diputado de Ghana, Francis Sabla, asegura que un 60% de los salvadoreños están de acuerdo con legalizar el uso de la marihuana para efectos medicinales. ¿De dónde saca ese dato? No lo sabemos, pero le ha servido como uno de sus principales argumentos para promover dentro de la Asamblea una ley que permite ese objetivo, legalizar el consumo de la marihuana. Este es un tema polémico que genera un amplio debate y es por eso que hoy, en Sin Su Permiso, vamos a hablar de esto con el doctor Rigoberto González, médico y psiquiatra, consultor de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, y con Edwin Brand, abogado y analista, con quien también profundizaremos en el marco legal para poner en marcha este tipo de iniciativas. Antes de dar comienzo al programa, saludo a mi compañera Ana Giralda. Ana, buenas noches. Buenas noches. Amigos y amigas, doctor Rigoberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Licenciado Brand, gracias por estar esta noche aquí. Gracias por la invitación. Sin Su Permiso. Ana, ¿quisieras comenzar? La pregunta que todo el mundo, de cajón para los dos, ¿se debe o no legalizar el uso de la marihuana para efectos medicinales? Doctor. Muy bien, muchas gracias primeramente por la invitación, y pues es un tema bastante polémico, es un tema que debe generar mucha discusión, mucho diálogo para poder pues tener una conclusión final. Por el momento se considera en el nivel pues médico de que no existe la suficiente evidencia científica como para poder en algún momento aprobar el uso completo de la marihuana como un medicamento, el uso medicinal de la marihuana, dado de que pues no hay estudios contundentes aún, ¿verdad? Incluso pues si nos vamos a datos de los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés FDA, ¿verdad?, de los Estados Unidos, de hecho no aprueba, ¿verdad?, lo que es el uso de la planta de marihuana con fines medicinales. No así de unas sustancias, ¿verdad?, de unos metabolitos que tiene la marihuana, ¿verdad?, que son conocidos como cannabinoides, los cuales son utilizados como materia prima para la elaboración de ciertos medicamentos. Pero ¿en qué contexto fue que se puso de moda este tema de usar la marihuana para efectos medicinales? Lo que alegan las personas, los diputados, porque son dos de hecho diputados que están proponiendo esta legalización. Sí, porque uno es de Arena también. Sí, de hecho ahorita hay 3 reformas dentro de la Asamblea Legislativa, 2 propuestas por el diputado Sabla. Una es una reforma al artículo 3 de la Ley sobre el control de las actividades relativas a las drogas, y otra es una creación de una ley especial que regula la comercialización y el consumo de la marihuana para fines medicinales. Algo similar propone el doctor Cabrera Candray, que es diputado de Arena, que también propone una creación de una ley especial para regulación y consumo de marihuana con fines medicinales. Lo que ellos alegan de manera inicial son la vulneración aparente de 2 derechos constitucionales a nivel individual. El primero, el derecho a la salud, y el segundo, el derecho a la libertad de poder optar a cualquier medicamento, ambos establecidos en el artículo 1 de nuestra Constitución. Eso en una primera etapa. Un segundo argumento, dicen, es un tema de seguridad pública. Se estaría dando un golpe contundente a las finanzas del narcotráfico si se aprueba la marihuana para fines medicinales. Y un tercer argumento es la aparente reactivación de la economía en cuanto a que se autoriza la producción para los agricultores salvadoreños de la planta de cannabis para usos medicinales, tanto para consumo interno como para exportación. Pero licenciado, en el primero que usted hablaba, el de derecho a la libertad de optar por un medicamento, ¿esto ya está clasificado en nuestro país por las leyes nacionales que la marihuana puede ser un medicamento, o cómo se cataloga? Porque sigue siendo una sustancia ilegal, no un medicamento. En este momento, tanto por nuestras disposiciones legales como por los tratados internacionales que están suscritos por El Salvador, la marihuana, tanto para fines medicinales como para uso recreativo, se encuentra prohibida. Edwin, pero el doctor dijo la palabra cannabinoides. Y explíquenos, hay medicamentos que tienen esa sustancia. Así es. Esos medicamentos, primero, ¿se usan aquí? No, definitivamente no se usan aquí. ¿Cuáles son esos medicamentos con la química llamada cannabinoides? Muy bien, quizás definir primeramente que los cannabinoides son metabolitos activos, ¿no?, de lo que es la marihuana en sí. Estos metabolitos activos, pues en base al delta 9 tetracannabinol, ¿verdad?, que es el metabolito circoactivo principal de la marihuana, ¿verdad?, puede ser utilizado por algunos laboratorios, y de hecho ha sido utilizado por ciertos laboratorios para la producción de 2 medicamentos principalmente. ¿Cuáles? Porque son los que están aprobados por la
FDA, ¿verdad? El dronabinol y el nabilone. Ajá. Entonces, estos medicamentos con fines medicinales se pueden utilizar, por ejemplo, para la estimulación del apetito en pacientes que son portadores de VIH, por ejemplo, que están con inmunosupresión. En el caso también del dronabinol, se puede utilizar para disminuir las náuseas que producen las quimioterapias en los pacientes con cáncer, ¿verdad? Aunque eso es de uso, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay otros compuestos que en Canadá se han producido, ¿verdad? Que si bien no tiene la aprobación de esta administración que les mencionaba, como la Savitex, ¿verdad? En la cual se ha utilizado para la disminución del dolor muscular asociado pues con casos de esclerosis múltiples. También está en investigación otro medicamento que se llama Epidiolex, ¿verdad? El cual pues se ha demostrado en algunos estudios cierta eficacia en el manejo de la epilepsia infantil. No obstante, todavía no hay estudios contundentes suficientes como para poder basar científicamente su uso seguro, ¿verdad? En la mayoría de la población. Pero para efectos de la FDA, en Estados Unidos se están utilizando 2 medicamentos para gente con VIH por temas alimenticios, claro, entre otras y situaciones. gente para efectos con cáncer que están sometidos a quimioterapia. Pero esos medicamentos aquí no en El Salvador. Claro, porque no tenemos también el marco legislativo adecuado precisamente para su uso. Pero si se pudiera, Edwin, por ley aceptar que medicamentos con esta sustancia química, cannabinoides, ingresen al país. Esa es básicamente la propuesta que tenemos ahorita. Ajá. Que a través de estas reformas de ley, 2 creaciones de leyes especiales, vea que finalmente terminar siendo una, y una reforma a la ley reguladora del control de las actividades relativas a las drogas, a través de la reforma de esta ley, de la creación de una nueva ley especial, se permitan algunos medicamentos, esos dentro de otros, para el uso del cannabis con uso medicinal dentro de El Salvador. Ahora, está, digamos, una parte incompleta porque no hay una reforma al Código Penal que también es necesaria. Y me parece también que cuando se planteó la reforma no se contempló la dimensión de todas las personas que se verían o todos los actores que se ven afectados e involucrados. A nivel constitucional hay 4 actores grandes que podemos identificar que se van a ver directamente afectados con esta reforma. El primero de ellos serán los potenciales usuarios, los pacientes que necesiten potencialmente un medicamento que esté hecho a base de cannabis, así como las empresas o las personas jurídicas o naturales que quieran lucrarse con la comercialización de la medicina a base de cannabis. Eso es un primer actor. Un segundo actor serán los agricultores que, tal como establece el artículo 14 de esta ley, ellos se verían beneficiados en cuanto a que se les permitirá la producción de cannabis para uso medicinal aquí en El Salvador. Un tercer actor, sin duda alguna, es la sociedad, porque aquí hay un tema de salud pública que hay que regular. Y un cuarto actor, que tampoco está contemplado en la ley, serán aquellas personas naturales o jurídicas que pretendan hacer uso del cannabis, que no sea para fines medicinales, pero que tampoco sea para fines ilícitos. Por ejemplo, alguien que quiera comercializar un shampoo que sea a base de cannabis. Pero ¿qué pasa si la ley solo establece que se permita vender productos extranjeros medicinales que tengan esta sustancia química? ¿Se podría? Desmantelaría uno de los principales argumentos que maneja el diputado Sabla, que es que la pretensión es que se reactive la economía del país con la comercialización de productos a base de cannabis. Y doctor, porque hay muchos planteamientos legales que queremos abordar y yo creo que nos queda poco para el corte comercial. Doctor, pero las experiencias en Estados Unidos con el tema del VIH, con el tema del cáncer, ¿cuál ha sido? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Se vuelve adicto a esa medicina, a esa sustancia? Sí, y es que ahí entra ese eterno debate, ¿no?, entre los riesgos y beneficios que pueda llegar a producir a la salud el uso de los derivados de la marihuana o de los cannabinoides, ¿no? Entonces, en tal sentido, se considera que pueden haber otras opciones terapéuticas antes que esta, ¿no? No obstante, cuando los otros medicamentos en algún momento no ofrecen la respuesta terapéutica esperada, puede
utilizarse este tipo de sustancias. ¿Qué efectos ¿verdad? generan en la salud, por ejemplo? Bueno, los Pero digamos un medicamento como el Drona... Alivio. Ajá. Sí, sobre todo en la reducción del dolor, ¿verdad? Sobre todo en la estimulación, ¿verdad? Pero del son apetito. efectos positivos. Son efectos positivos, no obstante se somete a otro tipo de riesgos. Recordemos que la marihuana es una sustancia psicoactiva que tiene un alto potencial de generar adicción, ¿verdad? Entonces, cuando una sustancia psicoactiva tiene un potencial de generar abuso o dependencia, cualquiera de las dos cosas que son nocivas para la salud, pues se está ahí en un debate prácticamente entre la generación de un bienestar o la generación de otro riesgo para la salud de la persona. Los cannabinoides que se intenta introducir al país, doctor, ¿también tienen esa tendencia a generar adicción? Claro, es menor, ¿verdad? No obstante, hay que irnos un poco, ¿verdad?, lo que es la concentración del tetrahidrocannabinol en cada una de estas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas partes, ¿verdad?, de la planta cannabis sativa puede tener mayor concentración de tetrahidrocannabinol, ¿verdad?, que es el metabolito psicoactivo principal, ¿no? Y sobre todo el que más puede generar dependencia en base a la concentración que pueda tener cada una de las partes, ¿verdad? Por eso se menciona que el aceite de hachís, por ejemplo, que es un derivado de la planta cannabis sativa, puede tener mayor concentración de ello, ¿verdad? Ahora bien, habría que ver de qué parte de la planta se obtiene, más que todo lo compuesto, ¿verdad?, del cual pues estos medicamentos han sido procesados y para los cuales la FDA los ha aprobado precisamente en base a estudios contundentes, ¿no? Y licenciado Brand, el país está preparado a tener un sistema regulatorio que sea capaz de verificar todos estos componentes que dice el doctor González, de que si viene de una parte de la planta, que si viene de otra parte. O sea, ya no sería, digamos, como la Dirección General de Medicamentos, o se incluiría ahí, o ¿qué contempla la ley o las modificaciones de la ley? Las propuestas de ley especial contemplan básicamente dos cosas: la creación de un registro que será para fabricantes, importadores, comercializadores y usuarios de medicamentos a base de cannabis, y en un segundo término contempla también un requisito normativo de que deberá ser únicamente comercializado a través de las farmacias y bajo prescripción médica. No obstante, por ejemplo, y acá el doctor no me dejará mentir, hay estudios que están comprobados y que además están certificados por la FDA que establecen que el sistema nervioso y el desarrollo del cerebro del ser humano termina a los 21 años de edad. Tan es así que en Canadá, por ejemplo, que ya se aprobó el consumo de la marihuana incluso para fines recreativos, se ha restringido hasta los 21 años de edad. Pero en las propuestas de ley que nosotros tenemos ahorita, en la del diputado Sabla, se contempla que se va a aprobar esta venta de medicamentos a las personas que sean mayores de edad, que la Constitución de la República se regula que es a los 18 años. Y en la propuesta del diputado Cabrera Candray dice que se venderá hasta las personas que sean mayores de edad, con excepción incluso de los menores de edad, si es con el consentimiento de los padres. Si ya estamos claros, y países como Canadá, que tienen incluso aprobada el consumo, ellos han establecido que a los 21 años el consumo de la marihuana antes de los 21 años puede ser perjudicial para el desarrollo del cerebro humano. ¿Cómo es posible que en estas propuestas nosotros no tengamos regulado permitida la venta a los 18 años? Ahora, el doctor decía, no hay estudios concluyentes. Yo le agregaría algo, doctor, ni siquiera hay estudios. El día de hoy, yo inclusive hoy he terminado de consultar en la Asamblea Legislativa, y ambas propuestas de ley, los 3 propuestas que se han presentado, no han anexado ni siquiera un solo estudio científico a la comisión que demuestre en base a qué están proponiendo esto. ¿Qué es lo que ellos han alegado? Tenemos legislación comparada. Revisando estas propuestas de ley, yo lo que veo es una copia idéntica a la que se presentó en Uruguay, que hemos tenido experiencias nefastas de lo que sucedió en Uruguay con la aprobación de la marihuana para fines medicinales y posteriormente para recreativos, que ellos lo llaman legislación comparada, pero que en la vida real eso se llama copy-paste. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más. Sí, continuamos. Ana, tú tenías varias doctor, solo para cerrar el tema del uso medicinal, lo que vamos a seguir hablando, es, para efectos prácticos, no es que la marihuana cura una enfermedad. No. Para efectos prácticos es para tratar un síntoma de una enfermedad, en el caso un dolor,
en el caso también la disminución del apetito en ciertos grupos vulnerables, ¿verdad? Hablábamos de los pacientes que pues padecen que portan el VIH, ¿no? Y también en algún caso para la reducción de la presión intraocular, ¿verdad? Del glaucoma. No obstante, no nos cura el glaucoma. Pero ya hay medicamentos, al menos en el país, que están en esa misma vía. Están en la misma vía, incluso pues entra el debate de que pues los opioides de alguna u otra manera, ¿verdad? Los analgésicos que puedan contener, ¿verdad? Opioides, están aprobados, ¿no? Y se utilizan de alguna u otra manera, y esto puede generar un cierto tipo de competencia y generar otro tipo de fenómeno, ¿verdad? Comercial, llamémoslo así. No obstante, y volviendo a la pregunta, sí es importante recalcar que el uso de estos productos, ¿verdad? Con fines medicinales no curan una enfermedad, tratan un síntoma. Tratan un síntoma o lo ayudan a uno a llevar el dolor. Así es. Ahora, Edwin, hablemos de nuevo de la ley, porque a mí me sorprendió lo que usted decía. Es decir, usted pidió y tuvo acceso a los documentos, a los anteproyectos de la Asamblea, pero no están sustentados sobre la base de ningún estudio, sino sobre lo que pasó en Uruguay. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? En Uruguay lo que sucedió fue que primero se legalizó la marihuana para usos medicinales y posteriormente se legalizó la marihuana para usos recreativos. Allá entró un dilema de quién iba a ser los principales productores, porque la legalización de la marihuana y la consecuente producción nacional de marihuana conlleva un enorme riesgo, que es que finalmente este esquema sea utilizado para el lavado de dinero a través del narcotráfico y el crimen organizado. Porque hagamos el ejemplo de que esta ley se apruebe el día de hoy. Al día de mañana, ¿quién será el principal productor de marihuana en El Salvador? ¿Quiénes son los únicos que tienen experiencia en el cultivo de marihuana dentro del país? Porque en El Salvador no hay un solo agricultor que sepa cómo cultivar marihuana. Efectivamente, el narcotráfico y el crimen organizado. Ese debate lo tuvieron en Uruguay. ¿Cuál fue la solución que propusieron? Que el Estado tomara el monopolio de la producción de la marihuana y que finalmente concesionara a través de 2 empresas la comercialización a las farmacias. Incluso en el Estado, en Uruguay, lo que sucedió fue que tuvieron problemas en la fabricación. ¿Por qué? Ellos crearon un instituto que se llama el IRCA, que se conoce como el IRCA, que ellos eran los encargados de fabricar y de cultivar marihuana dentro de Uruguay. Y dice, literalmente voy a citar textual al director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCA, Augusto Vitale, decía, no teníamos técnicos que supieran controlar un proceso de producción de cannabis. Ellos entran y tenían que lidiar, dice, con lo que nadie había lidiado nunca. El Estado tenía que importar semillas de marihuana para proveer a las farmacias. Los encargados de las áreas de negocios de las embajadas uruguayas en España, Australia, Israel y Holanda, acostumbrados a negociar productos como carne o arroz, no tenían ni idea de cómo comprar este material genético. Los primeros 3 cultivos de marihuana en Uruguay hechos por el Estado se echaron a perder al punto que llegó a la sustitución. ¿Por qué no tienen la experiencia? No tienen la experiencia. ¿Qué es lo que sucedería aquí en El Salvador? Exactamente lo mismo. Pero entonces, este no es un país entonces para producir marihuana, y al final sí se debe producir, pero ¿de qué tipo de calidad? Porque también hablamos en la pausa que hay diferentes tipos de calidades de marihuana, por ejemplo. Lo que propone la ley es que se deberá hacer un registro y solicitar una licencia de parte de las personas naturales o jurídicas que quieran cultivar marihuana. Esta licencia la va a otorgar el Ministerio de Agricultura, pero no da programas de tecnificación, y aunque los diera, en el país no hemos sido capaces de tecnificar ni siquiera el cultivo del café, que sostuvo la economía nacional durante muchísimos años. Estamos perdidos y creemos que vamos a tecnificar a los agricultores en el cultivo de marihuana. Pero en términos prácticos, entonces, con esta ley se permitiría la producción, comercialización, distribución y consumo. Y consumo para fines medicinales. Para fines medicinales. Sí. Pero si yo lo consumo para fines medicinales, me tendrían que permitir también que yo cultive mi propia marihuana, porque ¿qué pasa si yo quiero cultivar mi marihuana en mi casa? Ese es uno de los vacíos que reporta la ley. Habrá que solicitar esa licencia para cultivo doméstico siempre al Ministerio de Agricultura. La ley, por ejemplo, regula que el paciente que esté consumiendo productos derivados del cannabis deberán dar un carnet que va a ser identificado por el Ministerio de Salud. ¿Qué sucederá en el caso que el paciente no porte el carnet? La ley dice habrá un decomiso del medicamento que esté portando. Y en los casos de los extranjeros, un extranjero que acabe de venir al país y que él conoce y sabe que El Salvador será un
país donde se permite la marihuana con uso medicinal, él venga, esté consumiendo y tal como lo regula la ley, cualquier autoridad competente, entiéndase la Policía Nacional Civil, le pregunte dónde está su carnet para el consumo de la marihuana que está haciendo. Él no lo va a aportar. ¿Y qué va a suceder? Le van a quitar el medicamento, no obstante lo necesite. ¿Qué sucederá con el paciente? Supongamos un paciente A, que ya está registrado, que está carnetizado, que le dieron su prescripción médica y él de manera indebida le vende o le regala ese producto a una tercera persona. ¿Cuál va a ser la sanción que establece la ley? Porque la ley habla de las sanciones para los distribuidores y comercializadores, que es la revocación de la licencia y la suspensión de la venta. Que yo le entregue al doctor. Correcto, pero ¿cuál va a ser la sanción para la persona, para el usuario que estaba registrado y que lo comercializó de forma indebida? Se le va a revocar el carnet y ya no va a poder tener acceso al medicamento, no obstante tener, por ejemplo, una enfermedad terminal. Esos son vacíos que están en la ley. En términos prácticos, se sentaría un mal precedente, médico y legal. Más que todo, sí, ambos, definitivamente, sobre todo porque yo vuelvo y repito, ¿verdad? El riesgo a la salud que pueda representar, y quizás no solo a la salud, sino que un riesgo un poco más amplio, ¿verdad? Incluso pues en nuestra sociedad sabemos de que por tener un poder adictivo bastante importante, la marihuana puede generar otro tipo de consecuencias sociales, ¿verdad? Entre ellas la deserción escolar, ¿no? Doctor, usted mencionaba el caso de Canadá, que estaban probando con el cannabinoides para una medicina para los niños con epilepsia. Así es. ¿Qué tanto conoce de los efectos que el producto ha tenido en esos niños? Lo que pasa, sí, hay estudios que pueden demostrar cierta mejoría en los pacientes niños, ¿verdad? En el control de la epilepsia infantil, ¿verdad? En este caso, pero no todos los estudios, ¿verdad? Y en eso sí se es bastante celoso, ¿verdad? En el caso de la FDA, para la aprobación del uso de cierto medicamento, ¿verdad? Para tal fin. Hay otros estudios que han demostrado que no funciona, ¿verdad? En todos los niños. Entonces se necesita seguir estudiando, haciendo más investigaciones para darle el verdadero sustento científico. Y digamos las estadísticas en el país, el salvadoreño es una sociedad que tiende a abusar mucho, por ejemplo, de sustancias como la marihuana actualmente, de acuerdo a los casos con los que usted tiene contacto. Claro. Es la droga ilegal de mayor consumo en nuestro país, ¿verdad? Por detrás del alcohol y tabaco, que son las drogas legales, pero que pues por ser legales incluso pues nos genera hasta más problemas, ¿verdad? Que las drogas ilegales. Uno puede pensar que el marihuana, cocaína o las drogas ilegales son las que más problemas a la salud nos generan. Falso. El alcohol y el tabaco están a la cabeza. Pero en cuanto a la marihuana en nuestro país, e incluso la cuarta encuesta sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, ¿verdad? Que fue publicada hoy en marzo de este año y que fue realizada en 2018 por las instancias gubernamentales, demuestran, ¿verdad? Un 5% de prevalencia, ¿verdad? En los estudiantes para el consumo de marihuana. Y lo que es más grave aún, que 7 de cada 10 jóvenes que consumieron la obtuvieron de alguien conocido, ¿verdad? Entonces ese factor es importante determinarlo. En cuanto a factores epidemiológicos, también es importante destacar el hecho de que hay una relación de 2 jóvenes por una jovencita, es decir, 2 hombres por una mujer, ¿verdad? Hay más muertes por alcohol que por marihuana, entonces. Sí, definitivamente alcohol y tabaco, ¿verdad? Son los que están en la aquí cabeza. Hay un televidente que está diciendo, obviamente está demostrando que está en contra, y dice: suficiente tenemos con la legalización del alcohol, cervezas y cigarros, no más daño al país. O sea, no necesariamente los datos que el diputado Sabla ha dicho representan de verdad el interés de la ciudadanía. Yo creo, si me permite, doctor, yo creo que uno de los grandes problemas con las drogas legales que nosotros tenemos, que es el alcohol y el tabaco, es precisamente que no las hemos podido controlar. Porque si bien es cierto, no están criminalizadas, sí están reguladas, pero la regulación no se hace de manera efectiva. Porque todo el mundo ha visto a un joven de 15 años que consume alcohol o que fuma un cigarro. La diferencia es que con el caso del cannabis, los efectos perjudiciales para una persona menor de 21 años son increíblemente, y son diametralmente más grandes que con el consumo regular del tabaco y del cigarro. Ahora bien, en este tipo de, y porque este es un tema, este debate debería ser un tema de salud pública.
En este tipo de drogas legales que nosotros tenemos, el Estado reconoce, y ahí vienen los derechos constitucionales de la sociedad como un todo, reconoce que estas drogas legales crean un problema de salud pública y por tanto lo que se ha hecho es que se gravó con un impuesto especial tanto al tabaco como al alcohol para que le permitiera a través de este impuesto al Estado poder controlar o menguar ese problema de salud pública que se deriva de su consumo. Ese impuesto especial no se ve reflejado, por ejemplo, en estas propuestas de ley. Edwin, vamos a ir a una nueva pausa comercial, ya regresamos. Sí, aquí hay una pregunta interesante. Pablo Santana pregunta, ¿qué pasa en el caso de un paciente que tenga acceso a un medicamento prescrito, por ejemplo Rivotril, lo regale o lo venda a otro? ¿Esto está regulado por la ley? Sí, de hecho el Rivotril y el Tafil son medicamentos que están regulados, que también son con prescripción médica, que ha sido parte del debate porque lo que dicen los proponentes de estas leyes es que en el mercado actual salvadoreño hay medicamentos que son igual o peores con efectos que la marihuana. Ahora, si la preocupación efectivamente es la salud pública, no se ve en las propuestas de ley ninguna modificación ni que restrinja ni que suprima esos medicamentos del mercado salvadoreño, que diferencia con lo que pasó en Colorado, en Estados Unidos. Cuando se plantea la legalización de la marihuana para fines medicinales, de inmediato se obtiene un listado de medicamentos con perjuicios evidentes para la salud, que se sacan, con la misma legalización, se sacan estos productos del mercado estadounidense en ese momento. ¿Que llevaban componentes de marihuana? No, medicamentos que eran otro tipo de medicamentos con otros componentes, pero que estaban comprobados que causaban perjuicios evidentes y grandes a la salud de los estadounidenses en ese momento. Ahora, lo que dicen los promotores de esta ley en El Salvador es, aquí en El Salvador también tenemos medicamentos que son peores que la marihuana. Sí, pero en el decreto no está contemplado sacar esos medicamentos. Entonces, si la preocupación genuina es la salud pública, ¿por qué no incluimos ese listado de medicamentos que aparentemente ellos dicen ya identificaron para regularlos o para eliminarlos? Los anteproyectos son superficiales en su contenido, a su criterio. Para mí son superficiales, está tomando de manera demasiado simplista, digamos, la forma en la que se va a manejar el tema. Hay evidentes vacíos que se desprenden de la sola lectura, tanto en la comercialización, en la importación, en la distribución, en el mismo consumo. La ley no está bien planteada, son una legislación, son una ley especial que tienen 3 páginas una, 4 páginas otra, que han sido legislación comparada con otros países. Pero ¿hasta dónde se le puede violentar el derecho a una persona que esté enferma, esté pasando por una quimioterapia y que quiera consumir marihuana para un efecto de sentir menos dolor? La verdad, ¿podría el país permitírselo? La verdad es que es algo bastante controversial en el sentido que hay otras alternativas terapéuticas, ¿verdad? Precisamente, y disponibles en el mercado. Pudiese considerarse una vulneración de sus derechos si no hubiese otras alternativas terapéuticas para tratar tal situación, ¿verdad? Pero en ese sentido creo yo que no se le está vulnerando un derecho siempre y cuando hayan otras alternativas terapéuticas. Pero el derecho de elegir, como elijo yo lo que quiero consumir o beber. Por supuesto, pero el acceso a este medicamento derivado del cannabis puede generar un problema que sea mayor a nivel de salud pública y de seguridad ciudadana para la sociedad en conjunto. Y ya la Constitución regula que cuando haya un conflicto entre un interés particular y un interés público, siempre va a prevalecer el interés público. Ahora, perdón, ¿cuál es la estadística que nos dice cuál es la cantidad de pacientes en El Salvador que necesitan un tratamiento médico de un medicamento derivado del cannabis? No hay, no lo han presentado. ¿Dónde está la evidencia? Ahí, a partir de ahí deberíamos de comenzar ese debate. ¿Por qué estamos discutiendo esto? ¿De dónde nace la necesidad de identificar que hay una gran cantidad de pacientes que necesiten productos que solamente pueden ser tratados con medicamentos a base de cannabis? No existe esa estadística. El Ministerio de Salud no lo ha contemplado. Y en términos prácticos de combate a la delincuencia, aquí un televidente, Francisco Aguilar Medrano, dice: lo que le conviene a nuestro país es legalizar, porque los impuestos que se generan se pueden usar para mecanismos de prevención. También le darían un duro golpe a los delincuentes. Yo lo veo al revés. ¿Por qué? ¿Cuál es el negocio del narcotráfico? Asumamos que la venta de drogas del narcotráfico es de este tamaño. La que corresponde a la comercialización de la marihuana va a ser de este tamaño. La que corresponde a la legalización de la marihuana para fines medicinales, ¿cuánto será? Si esta es la comercialización de la marihuana, ¿cuánta gente va donde el narcotraficante a comprar marihuana para fines medicinales en este país?
¿Cuál es el verdadero impacto que se le va a causar al narcotráfico con esto? Ahora, veamos nuevamente qué dice la legislación internacional o cuáles han sido las experiencias en otros países. Canadá, únicamente el 20% del mercado negro se formalizó a través de la legalización de la marihuana. ¿Realmente se va a golpear a las estructuras criminales con esto? Pero entonces sigue un mercado negro de comercialización de marihuana en Canadá. Dentro del mismo Canadá, por supuesto, porque las regulaciones son demasiado drásticas. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, con la aprobación de esta ley? Nuevamente, ¿quiénes se benefician? Se beneficia el narcotráfico y se beneficia el crimen organizado, que son los que están preparados para la implementación, para el cultivo de marihuana. Incluso este esquema de legalización de la marihuana para fines medicinales puede ser utilizado como un esquema de lavado de dinero con condiciones perfectas. ¿Por qué? Porque la regulación internacional así lo establece. ¿Cuál fue el gran problema que sucedió en Uruguay? Que la banca uruguaya, cuando se legaliza la comercialización de la marihuana, la banca uruguaya empieza a cerrar las cuentas bancarias de todas las farmacias. ¿Sobre pretexto de qué? De que ellos tienen una central internacional que tiene prohibido tener clientes que comercialicen con productos que sean ilícitos como las drogas. ¿Qué sucedió? Empiezan a cerrar. Pasaría lo mismo, toda la banca es internacional. Empiezan a cerrar las cuentas bancarias de estas farmacias. ¿Cuál fue la gran solución? Viene el Senado de Uruguay y crea un decreto en el que avala que el Banco República, que es el Banco Estatal de Uruguay, habilite cuentas para todas estas farmacias. Que así lo hicieron. Llegó un momento que el mismo Banco Estatal de Uruguay dijo, ya no puedo tener estos clientes, porque si bien es cierto, yo soy un banco estatal, yo tengo relaciones comerciales con bancos en el extranjero, porque ya me advirtieron que si yo no cierro las cuentas de estos clientes, yo no voy a poder realizar transferencias internacionales, yo no voy a poder tener garantías internacionales. Es una cadena de actores que no se están contemplando en ese proyecto. Veámoslo todavía de forma más integral. Nuestra legislación sobre el lavado de dinero y activos es muchísimo más drástica que la de Uruguay. La legislación de El Salvador junto con la de Colombia son las dos legislaciones de lavado de dinero y activos más drásticas de toda Latinoamérica. Y las farmacias están incluidas como sujetos obligados dentro de esa ley. Son clasificadas como actividades y profesiones no financieras designadas. ¿Cómo vamos a quedar frente a la banca? Teniendo en consideración además que nuestra moneda de curso legal es Estados Unidos. Me queda y la Reserva Federal de Estados Unidos prohíbe terminantemente poder comercializar o tener relación con industrias que estén relacionadas al uso de las drogas. Queda clarísimo que de verdad no han contemplado ese mapa de actores. Y doctor, en términos de si se incrementan las estadísticas de adicciones o no en países que ya tienen legalizado el consumo, ¿se ha incrementado, digamos, el porcentaje de adicciones y de personas atendidas en centros públicos o ha disminuido? Porque ese también es otro debate. Al momento no hay estudios que nos demuestren. Ahora bien, sí hay en algún momento algunos artículos que tratan de hacer ensayos, ¿verdad?, en los cuales tratan de medir lo que es el aumento del consumo o el aumento de la adicción a la marihuana cuando se utilizan con fines medicinales. No obstante, pues no hay datos contundentes al momento. Creo que es algo bastante incipiente que hay que seguir investigando para poder dar una sólida base científica y poder sacar conclusiones a partir de ello, ¿no? Doctor, ¿cuál es la diferencia en que un joven de 15 años empiece a fumar y a consumir cigarrillos sobre que ese mismo joven consuma marihuana? ¿Cuáles son los efectos? Ok, ambos tienen cierto potencial adictivo, ambas sustancias, tanto tabaco como la marihuana en sí. Entonces, se puede mencionar que los efectos propios, es decir, personales de la marihuana son muy diferentes a los del tabaco. No obstante, ambos también producen alteraciones en el tracto respiratorio superior, ¿verdad? Problemas de incluso hasta de cáncer, ¿verdad?, de bronquitis, etcétera. Pero también importante destacar el hecho de que también hay alteraciones en las funciones mentales superiores de ellos en el consumo a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, alteraciones de la memoria. La marihuana. La marihuana. Alteraciones de la memoria, alteraciones de la atención, alteraciones de la capacidad intelectual, incluso a partir de ahí la disminución, ¿verdad?, de los controles de los impulsos, producción de alucinaciones, además de producción de ideas del tiroides, ¿verdad?, que en algún momento, pues, debido a la cantidad de consumida, puede llegar a producir estos estados y que también, consecuentemente va a generar problemas relacionales de conducta, ¿verdad?, y consecuentemente abandono académico, abandono laboral y otras consecuencias sociales como tal. Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa, ya regresamos con más de este tema.
Sí, continuamos. Hay otro televidente que dice que más allá de todo el problema de que se ajuste el aprendizaje a producir marihuana o de los efectos que pueda generar por una mala regulación, ¿cuánto dinero tiene potencial el país de ganar para invertirlo en otros recursos? ¿Qué se contempla al final? Bueno, habrá que ver varias cosas. Lo primero es cuál es el terreno en el que estaríamos cultivando la marihuana. Nuestro país sin duda tiene una extensión territorial limitada y si nos dedicamos al cultivo de marihuana, sin duda alguna deberíamos de estar sacrificando otros cultivos como el maíz, que es algo que sí sabemos cosechar, por ejemplo. Ahora, en el esquema de la exportación de la marihuana, ¿hacia qué país del mundo lo vamos a exportar? Si el 90% de los países del mundo la tienen prohibida y el 10% que la tiene permitida la cultivan ellos mismos, como es el caso de Uruguay, que el cultivo lo tiene el monopolio del Estado, o el caso, por ejemplo, de Colorado en Estados Unidos, que ellos cultivan su marihuana. ¿Qué calidad y qué composición química podrán ofrecer los agricultores salvadoreños? Vamos a cumplir con los estándares de la FDA para poder exportar marihuana hacia Estados Unidos. Entonces, realmente, este esquema va a dinamizar la economía del país. Vamos a permitir entonces, tal vez, esa podría ser una solución, que farmacéuticas internacionales traigan ya el producto solo para comercializar a El Salvador, pero sería importante establecer una regulación como la que tiene el artículo 10 de la ley de bancos, que estas empresas deberán tener al menos un porcentaje de capital accionario salvadoreño, si la idea es dinamizar la economía nacional. Creémosle un impuesto especial a estos medicamentos como lo tiene el tabaco y el alcohol, si la verdadera idea es dinamizar la economía nacional, pero eso no está en la propuesta. Legalizar el consumo de la marihuana para fines médicos conlleva a largo plazo legalizar el consumo de la marihuana para uso recreación. La experiencia en todos los países del mundo donde se ha aprobado la marihuana para fines médicos termina siendo aprobada para fines recreativos. Y de hecho lo que plantean muchas personas, tanto aquí en el país como lo que se ha planteado en otros países como Canadá, fue: dejémoslo para fines recreativos y que además esto permita que se legalicen todas las drogas. Pero eso no evita, desincentiva el consumo. Pues en principio cuando se ha legalizado, la experiencia en otros países es que el consumo incrementa pero después disminuye. Y doctor, ¿y qué tan letal puede ser consumir marihuana todos los días? Fíjese que como letal, claro que sí, pero depende del nivel de consumo, depende de cada persona también, ¿verdad? Depende evidentemente del patrón de consumo, la generación de la adicción, de la dependencia, porque por sí solo, ¿verdad?, va a generar consecuencias a la salud física y a la salud mental de la persona, incluso pues alteraciones emocionales, ¿verdad?, que pueden llevar a casos de suicidio, que dentro de lo que es la salud mental es la situación patológica más grave que tenemos, porque es la que más mortalidad nos genera, y por tanto eso le da el carácter, ¿verdad?, de letalidad a la marihuana, apartándolo de los otros problemas físicos, ¿verdad?, que pueda generar, ¿verdad?, la salud física en general del paciente. Incluso pues se ha demostrado un reciente estudio del día de ayer que fue publicado por una revista psiquiátrica de neuroimagen, en la cual se ha demostrado que el consumo regular, al menos una vez por semana, de cannabis está asociado con la reducción del volumen cerebral de un área, ¿verdad?, de procesamiento de las emociones, ¿verdad? Significa que en este caso pues las emociones pueden verse alteradas. En el caso pues se describen síndromes amotivacionales, cuadros depresivos, cuadros ansiosos, ¿verdad?, relacionados con un consumo prolongado, ¿no?, de la marihuana. Pero ¿no pasará que el consumo de la marihuana, por ser prohibida, se vuelve más llamativa? Y usted lo decía antes, que se ha demostrado que sí se eleva el consumo, pero después empieza a disminuir desde el momento que se vuelve legal. Sí, probablemente hayan condiciones para que se vuelva más atractiva al estar prohibida, pero ¿será realmente la solución a esto plantear la legalización? Y por ejemplo, en este tipo de propuestas tampoco se evidencia ninguna revisión a los tratados internacionales de los cuales El Salvador es signatario. La Convención de Viena, por ejemplo, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas y de Estupefacientes, de la cual El Salvador es signatario, establece claramente en su artículo 3 al cannabis como una droga de carácter ilícito. Y además regula que los estados parte deberán generar condiciones para evitar el tráfico o la actividad de esta industria. Entonces, habría que estudiar si, por ejemplo, estas disposiciones que pretenden aprobar entran en contravención con el tratado, porque ya la ley regula que cuando hay un conflicto de ley entre una ley y un tratado, prevalecer el tratado, y cualquier juez podría desconocer el texto de la ley sobre texto de que el tratado lo contraviene. Aquí hay un comentario de Francisco Aguilar
Aguilar, se me estoy quedando sin batería, dice, mucho miedo observo al querer legalizar. Este producto se vende como pan caliente en las esquinas, en las escuelas, institutos, mercados, centros comerciales y hasta en las universidades. En realidad el golpe duro sería para los narcotraficantes que se enriquecen fácilmente con este producto y causan un terrible daño en todos los niveles sociales. Bueno, nuevamente, vea cuál será el real daño que se le causará al narcotráfico, cuál es el porcentaje del mercado del narcotráfico que se dedica a la venta de productos medicinales a base de marihuana, a base de cannabis. ¿Cuál será el porcentaje del narcotráfico? Yo creo que en realidad debe ser mínimo. Ahora, me parece a mí que El Salvador no tiene condiciones, y creo que esto, respondiendo un poco a la pregunta inicial con la que comenzamos el programa, si se deberá o no se deberá, a mí me parece, al menos, por lo menos, que estas leyes están mal planteadas. Y plantean eso mismo, que si el país tiene las condiciones. Que tienen evidentes vacíos. Estamos claros que no hemos podido regular ni siquiera las drogas que ya tenemos legales, en el cómo va a ser la comercialización de estos productos. En El Salvador no hemos sido capaces ni siquiera de regular la distribución del gas propano. Si hace 2 semanas hemos tenido una distribución. Y estamos listos entonces para agregarle al Estado otra obligación, porque en la ley además no habla de incrementar recursos a la Dirección Nacional de Medicamentos, que deberá tener mayores supervisores para las farmacias, no habla de incrementar recursos al Ministerio de Salud, que va a ser el encargado del registro, no habla de incrementar recursos a la PNC para incrementar policías de narcotráfico, vea, y implementar esta ley deriva en necesidad de recursos. En un Estado con recursos limitados debemos enfocar los pocos recursos del Estado hacia la implementación de una ley que no está claro y no nos han demostrado cuál es la necesidad de implementarla en este momento. Quiero leer este comentario porque dice, los analistas están en lo correcto. Yo comencé a consumir a los 13 años y me ha causado destrozos a mi salud. Y socialmente, claro, a largo plazo, ahora estoy medicado con 3 tipos de medicamento. Es decir, para salir de la adicción tengo que medicarme. Y es que ese es uno de los principales riesgos, ¿verdad? La adicción requiere un tratamiento, ¿verdad? Yo no puedo decir de que porque consumo o tengo una adicción a marihuana yo mismo voy a salir de esto, ¿verdad? Tengo que buscar la ayuda profesional, y esa ayuda profesional pues conlleva costos también, en el sentido de que para tratar síntomas relacionados con el consumo se requiere medicamentos, ¿verdad? Y en el caso del televidente que hace la pregunta, pues es importante que conductualmente probablemente le estemos agregando un medicamento que le controle la impulsividad, las alucinaciones o los cambios conductuales relacionados, ¿verdad?, con el consumo crónico de esta sustancia. Y esos son los riesgos, ¿no? Yo les diría rapidísimo, en cuanto si estamos listos, no estamos listos, la misma Constitución de la República habilita al presidente en el proceso de formación de ley a vetar cualquier decreto por 2 motivos, por inconstitucional o por inconveniente al país. Sin duda alguna, estas propuestas de leyes especiales son inconvenientes al país. Bueno, muchas gracias, licenciado Abraham, muchas gracias, doctor Ana. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Vamos a seguir abordando este tema porque sin duda es un debate muy interesante y que nos concierne a todos como país. Que tenga una feliz noche.